nuevamente un saludo a cada uno. Hermano y amigo, usted debe saber que Apocalipsis fue escrito para creyentes que peregrinaban por este mundo, y aquí, en este documento, se describe la vida cristiana como el caminar, el peregrinar de un pueblo por el desierto. Así como Dios habló a la iglesia que peregrinaba por este mundo caído, Él sigue hablando hoy por este mismo libro a nosotros en esta mañana. Pues necesitamos de su gracia, de su ayuda, en virtud a que en este desierto que es el mundo encontraremos presiones espirituales, tensiones, acusaciones devastadoras en nuestra conciencia, y todo esto por causa del pecado y del enemigo que reina también en este mundo caído y que está detrás de todos estos ataques y pruebas. Hoy el enemigo, Apocalipsis, nos dice que está más activo que nunca. Y usted debe preguntarse a esta altura de su vida cristiana y de su peregrinar en este desierto: ¿cómo estoy? ¿Se ha preguntado? ¿Soy un vencedor con Cristo en mi transitar diario por este mundo caído? ¿Estoy más bien perdiendo la batalla con el enemigo? Sería otra pregunta importante que usted debe hacerse en su alma. ¿Estoy avanzando? ¿Estoy resistiendo? O quizás hace tiempo que caí totalmente derribado y arruinado, como muchos cayeron, dice la Escritura, en el desierto, camino a la tierra prometida. Pero Apocalipsis, aunque es un libro que muchos temen y que otros utilizan para divagar y echar a volar sus fantasías e imaginaciones, hermano, amigo, este es un libro inspirado para creyentes como usted que está sentado aquí hoy en este salón. Creyentes, insisto, que están caminando en medio de grandes dificultades en esta vida, que luchan, que en medio del calor del desierto sienten cansancio, sed y el peso de la batalla con el enemigo. Por eso el Señor viene hoy a hablarle a usted en medio de esta circunstancia, porque Él quiere abrirnos los ojos a una realidad que Él ya nos ha mostrado en su palabra, pero que no siempre la tenemos en vista a cada paso que damos en esta tierra. Esa verdad es que Cristo ya venció por nosotros, venció al enemigo, venció al que tenía el imperio de la muerte. Y eso debe repercutir en nuestra manera de caminar en este mundo como verdaderos vencedores, espiritualmente hablando, en Cristo. No para que caminemos ilusoriamente como héroes invencibles,
pero tampoco como víctimas. Más bien como dice la Escritura, como vencedores que sufren, que caen pero se levantan y siguen adelante, valientes en Cristo, dando la buena batalla por la fe de la que cantábamos hace un rato. Hoy en Apocalipsis capítulo 12, versículos 11 y 12, el Señor no solo nos revela qué significa ser vencedores, sino cómo esa victoria se aplica a su vida. Sí, a su vida cotidiana, a su vida diaria, a su vida común y corriente. Ya sea como padre de familia y a la vez como un trabajador o como un estudiante o como hijo de familia, como ama de casa, como lo que Dios haya puesto en cada uno de nosotros. Hoy Dios quiere enseñarnos qué significa ser vencedores y cómo esa victoria se aplica a su vida. No solo de manera objetiva como aprendíamos en la escuela dominical, sino también de manera subjetiva, real, concreta. Ese pasaje nos invita no a imaginar una victoria futura, sino nos llama a vivir la victoria presente que Cristo ya logró, que Cristo ya alcanzó. En esa dimensión espiritual de la que hablamos y que tiene un efecto directo, puntual. ¿En dónde? Aquí en la tierra, en nuestras vidas, en su iglesia. Hoy el Señor entonces nos enseña 3 verdades que sostienen como pilares nuestra victoria en el desierto de este mundo. Primero, nuestra victoria en la justificación. Segundo, nuestra victoria en la santificación. Y tercero, nuestra victoria en la batalla. Nuestra victoria en la justificación, nuestra victoria en la santificación y nuestra victoria en la batalla. 3 puntos en los que vamos a meditar a la luz de nuestro texto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 y 12. Y vamos a llamarlo, este sermón, Cristo venció, en Él somos vencedores. Cristo venció, en Él somos vencedores. Esto como continuidad del sermón pasado, ¿lo recuerdan? Vamos al primer aspecto, nuestra victoria en la justificación. La primera y más fundamental razón de nuestra victoria, le hablo a la iglesia, a los creyentes aquí presentes, es nuestra victoria legal. Sí, nuestra victoria legal. Juan nos dice en este capítulo 12 que el gran dragón, el diablo, la serpiente antigua llamado Satanás, es el acusador de nuestros hermanos. Mire lo que dice el versículo 10 al final. Dice, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios día y noche.
Hermano, es importante para el Señor hacerle ver a usted y a mí, a la luz de este texto, que hay un conflicto espiritual. ¿Lo recuerda? Ese conflicto espiritual es una realidad que tiene repercusiones también reales ahora, aquí en nuestra vida. Y que ese conflicto involucra un pleito legal que se suscita en el cielo. ¿Cuál pleito? Bueno, el pleito consiste en que Dios, como el juez justo del universo, es quien da el veredicto final, absuelto o culpable. Y el juez justo del universo, dice la Escritura, que pasa por alto el pecado de muchos y los absuelve totalmente de sus delitos. Y el enemigo acusa a los que Dios ha pasado por alto sus pecados, los acusa de seguir siendo malos, perversos, porque cometen día a día muchas infracciones contra la ley moral de Dios. Así que el enemigo está diciendo también que el juez justo del universo no es tan justo porque está pasando por alto el pecado de delincuentes y los está librando de una justa condenación. Pero Cristo vino para mostrar que Dios es justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces aquí lo primero que quiero animarle a que usted considere es que nuestra victoria es espiritual. Apocalipsis ha dejado en relieve, vuelvo a decir, que hay un conflicto espiritual desde el comienzo del mundo. Dicho de otra forma, lo que ocurre en el cielo se refleja en la tierra. Por eso aquí en el capítulo 12 veíamos en el verso 7 una gran batalla en el cielo. Y eso se estaba dando mientras aquí en la tierra, ¿recuerda qué ocurría? Bueno, aquí ocurría otro conflicto, otra batalla entre Cristo y el enemigo que desembocó en la muerte del Señor Jesucristo, en la resurrección, en la ascensión y entronización del Hijo de Dios. Y todo esto tiene un marco legal. Así que toda la obra de Cristo produce un resultado espiritual que afecta a todo creyente. Y el capítulo 12 deja bien claro que al ascender Cristo, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ha sido lanzado fuera del cielo. ¿Lo recuerda? Y eso se relaciona con la función fiscal de Satanás que cumplía en el cielo antes de la venida de Cristo. ¿Sabe cuál es la función en general de un fiscal? Acusar. Y es en ese sentido que lo estoy presentando. Satanás, como fiscal, presentaba un caso sólido ante el juez del universo, imputándole muchos delitos a cada pecador. Y era un caso sólido. ¿Por qué era un caso sólido? Porque Satanás se inventaba
los pecados que cometían los hombres? ¿Los pecados que comete usted se los inventa Satanás? No, son verdaderos, son reales. Satanás presenta un caso sólido ante el juez, imputándole un delito al acusado cada vez que comete un pecado. Por eso dice que él era el acusador de día y de noche. Él tenía ese acceso de presentarse ante Dios día y noche para señalar los pecados de todo el mundo. Y así lo registra el Antiguo Testamento. Satanás tenía acceso para ir a Dios y hablarle mal de Job. ¿Lo recuerda? ¿Sí lo recuerda, hermano? Le dijo a Dios acerca de Job, ¿qué? Dijo, vea, no, ese es un hipócrita. Ese realmente no es un hombre santo ni piadoso. Él lo sirve a usted por interés. Porque es que usted lo tiene bien, porque si usted le tiene a los hijos bien cuidados, usted le tiene cuidado sus riquezas, usted todo se lo tiene a él bien. Pero quítele eso y verá que Job deja de ser fiel. Pero también acusó al sacerdote Josué, lo cual aparece en un profeta menor, ¿lo recuerda? En Zacarías. Satanás acusa al sacerdote Josué de estar vestido de inmundicia. ¿Cómo es posible que el sumo sacerdote, siendo un hombre carnal, pecador, esté entonces ahora intercediendo y delante de Dios haciendo un oficio sacerdotal? Eso como ejemplos de esa labor de acusador o si quiere de fiscal que hacía Satanás en el cielo. Pero el capítulo 12 veíamos en la pasada oportunidad que Satanás es arrojado del cielo, ¿lo recuerda? Satanás se ha convertido en un fiscal sin acceso al tribunal y sin acceso al juez ante el cual cumplía su función. Y usted, hermano, debe entender eso. Dios quiere hablarnos hoy sobre eso, para que abramos nuestro corazón y atesoremos esta gran verdad. En el cielo ya no hay un acusador contra usted. El único muro que había en el cielo que podía separarlo a usted de Dios ya no existe. Y el diablo solo intenta hoy construir un muro de separación entre Dios y usted, pero aquí en la tierra, en su conciencia, acusándolo cada vez que peca, haciéndolo sentir como un hipócrita, como un cristiano falso. Pero esa acusación que él ahora puede hacer aquí en la tierra ante usted no tiene ninguna validez, ni tiene nada que hacer en el trono del juez del universo, en el cielo, porque Satanás fue lanzado fuera. ¿Lo recuerda? Satanás le sigue diciendo a usted que es un pecador culpable, digno de juicio y despreciable delante de Dios, pero es una acusación sin efecto verdadero ante el Dios del cielo. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que esto sea verdad y que mi alma tenga esperanza? Bueno, porque nuestra victoria legal es por la sangre de Jesús. Ese es mi segundo punto. Nuestra victoria legal es por la sangre de Jesús. La obra de Cristo ha revocado los privilegios legales, si queremos decirlo así, de Satanás. Y si queremos entender cómo esta victoria se vuelve nuestra experiencia diaria, Juan comienza
por el fundamento más profundo, más sólido y más inamovible de todos, la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada cuando Cristo fue crucificado hace 2000 años. Versículo 11, note la primera parte. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Nuestros hermanos, de los que viene diciendo al final del capítulo 10, los creyentes. Y ellos le han vencido. Mire, son vencedores. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. Dejémoslo hasta ahí el verso. Es por la sangre del Cordero. No es por capricho de un Dios soberano que dice, hoy decido soberanamente, porque yo soy Dios creador, decido a quién perdono y a quién no. No, no es por eso. Es porque Dios, siendo perfectamente justo, recibió el pago, la satisfacción por el pecado de todos los que están en Cristo, pues Cristo murió en lugar de ellos, porque la paga del pecado es la muerte. Así que antes de hablar de nuestro testimonio, antes de hablar de nuestra valentía, antes de hablar de nuestra fidelidad, Juan nos recuerda que toda victoria cristiana comienza en la cruz. Esa es una realidad objetiva. Sí, Cristo murió por usted. Si usted está en Cristo, Cristo derramó su sangre por usted. Cristo pagó el precio que usted debía pagar por todos sus pecados. Por eso el juez de los cielos ha cerrado el caso para siempre con la muerte de Cristo. El veredicto del juez es final. Y lo encontramos en la Biblia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sí, el verdadero creyente objetivamente ha sido justificado. Dios, el juez del universo, ha decretado, ha dictado su veredicto y dice: absuelto, absuelto, porque recibió el pago. ¿De mano de quién? De Cristo, quien murió en la cruz y derramó su sangre, no por él, porque él es santo, él no tenía culpa, él murió por su pueblo. Juan nos recuerda que toda victoria cristiana comienza en la cruz. Hermano, note lo siguiente: durante 4000 años aproximadamente, es decir, desde la caída de Adán y Eva hasta la venida de Cristo, Satanás acusaba de día y de noche, argumentaba y condenaba a todo pecador. Y de paso acusaba a Dios de injusto por pasar por alto el pecado de muchos. Pero venido Cristo, por su sacrificio, su sangre derramada, más preciosa que el oro, que piedras preciosas, por la sangre del Cordero de Dios sin mancha, sin contaminación, siendo verdadero Dios, ofrece un sacrificio suficiente y eterno. Y todo argumento del acusador queda derribado. Por eso ya no tiene oficio que cumplir en el cielo delante del trono para acusar a nadie. ¿Me comunico? Cristo muere, resucita, asciende, se sienta a la diestra del trono de Dios
y el enemigo queda totalmente vencido. Y el pueblo de Dios, los verdaderos creyentes, son declarados justos. La sangre de Cristo satisface la deuda, perdona el pecado, justifica y reconcilia. ¿Y esto qué tiene que ver con usted entonces como vencedor en este mundo? Bueno, pues cuando usted reciba acusaciones en su conciencia, recuerde que detrás de esas acusaciones está ¿quién? Está Satanás aquí en la tierra. Y cuando usted reciba esas acusaciones, hermano, usted no discuta con el diablo. Usted no empiece a justificarse en su conciencia, ni a defenderse. Usted recurra a la sangre de Cristo. Usted recurra a la obra perfecta cumplida por Cristo, el Salvador, que usted abraza por la fe y que usted sigue en obediencia y se esfuerza en obedecer como su Rey y Señor de su vida todos los días. ¿Sabe qué dijo Martín Lutero? Él decía que si Satanás venía y realmente, ustedes saben la conciencia de Lutero, cómo vivía día a día, casi cada segundo atormentada, lo recuerda en su conciencia. Dice, y cuando venía Satanás para decirme que era un gran pecador, yo le respondía, en efecto, sí, soy un pecador. Y de hecho, más pecador que todo lo que usted me dice y me acusa. Usted, Satanás, no me ha dicho ni la mitad de lo malo que yo soy. Pero Cristo derramó su sangre por mí. Pero Cristo murió por pecadores como yo. Y su sangre me limpia. Y soy justo delante del que debo ser justo. El juez del universo. Y una sola gota de sangre es tan poderosa que podría salvar 10,000 mundos, dijo Lutero. Una sola gota de sangre. Así que esta es la victoria objetiva suya si usted es un verdadero creyente. Si usted ha abrazado genuinamente a Cristo, si usted anda y se esfuerza como un verdadero discípulo de Cristo en esta tierra, usted ha vencido a Satanás. La sangre de Cristo es el fundamento, es el testimonio, es la evidencia irrefutable. ¿Sabe usted de eso? ¿Camina usted como un vencedor frente al acusador de su alma día a día? Pero pasemos al segundo pilar de nuestra victoria. El primer pilar, dijimos, es nuestra ¿qué? Justificación. El segundo pilar de nuestra victoria es nuestra victoria en la santificación. Hermanos, nuestra victoria comienza en la sangre del Cordero.
Como lo vimos, ahí somos limpiados, ahí somos afirmados, puestos en un terreno seguro, absueltos. Pero Juan nos muestra que esa victoria no se queda ahí, en lo objetivo. ¿Lo recuerdan en la escuela dominical qué es lo objetivo? Ahora eso debe pasar ¿a qué? A lo subjetivo, a su vida diaria. Así que Juan nos muestra que esa victoria no se queda solo ahí en lo objetivo, sino en lo que Cristo hace en nosotros. No solo lo que hizo por nosotros, lo que hizo por usted, hermano, hermana, sino también lo que hace en usted. Por eso añade, versículo 11, note, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, ya meditamos en eso, ¿sí? Y también vencemos, ¿cómo? Y de la palabra del testimonio de ellos. Y por último veremos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Veamos entonces qué es esto de vencer por medio de la palabra del testimonio de ellos. Y lo primero aquí es que nuestra mejor arma es la palabra de Dios. Y aquí entra entonces la responsabilidad suya, hermano. Cuando usted se esfuerza en la gracia de Dios por encarnar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, cuando usted vive mostrando, demostrando, expresando que Jesús es su Rey, es su Señor, es a quien usted sirve, es a quien usted honra cada día, es a quien usted obedece, es a quien usted siempre mira como su autoridad y se esfuerza, ¿por qué? Por agradarle. Y así, de esa manera, vence al enemigo que le lanza continuamente dardos. ¿Para qué? Para tentarlo, para hacerlo un esclavo suyo otra vez. Recuerde lo que dice Efesios, cuando habla de la guerra espiritual, ¿sí lo recuerda? Vestidos con esa coraza. Y dice que debemos también usar la palabra que es la espada del Espíritu. ¿Lo recuerda? Así que, hermano, olvídese. Usted no va a vencer al diablo reprendiéndolo, atándolo. Señor, ato al diablo en el nombre de Jesús. ¿Ha oído eso? Otros dicen que lo pisotean. Yo sé que usted lo ha hecho. Ah, se rió, ¿no? Eso son mentiras, son falacias. Así no se vence el enemigo. Se vence encarnando la palabra de Dios, viviendo como cristianos, actuando según el testimonio de Cristo, no mediante rituales externos, déjeme insistir, para atar y golpear a Satanás. Él ya está vencido. Lo vencemos abundando en la palabra de Dios. Como dice Pablo, abunde la palabra de Dios. ¿En dónde? En vuestros corazones. Resistiendo con base en la palabra de Dios. Como dijo David, tu palabra
tus mandamientos, tu ley, tu evangelio, la he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. De esa manera testificamos de la obra de Cristo y vencemos a Satanás, lo resistimos y Satanás retrocede y huye. Frente a las acechanzas de este enemigo que quiere a toda costa, déjeme volverlo a decir, él no escatima recursos para que usted vuelva a ser su esclavo. Aunque usted ya fue liberado, pero él quiere llevarlo otra vez a esclavizarlo a Egipto. Y la palabra de Cristo debe habitar por eso abundantemente en el creyente, y todo en su vida debe ajustarse cada vez mejor y más a la palabra de Cristo. Así que la mejor arma es la palabra. Y lo segundo es que nuestro mejor calzado es el evangelio. Eso también está en la armadura del creyente en Efesios capítulo 6, ¿lo recuerda? Y lo puede buscar a la hora del almuerzo en su mesa con los hermanos. Oiga, el pastor dijo de la armadura del creyente en la lucha espiritual. Miremos a ver si lo que él dijo es cierto, de que la espada del espíritu es la palabra y que también entonces el calzado es el evangelio. Y aquí dice que vencemos por medio de la palabra del testimonio. El cristiano debe estar preparado para dar testimonio del evangelio, calzado con el apresto del evangelio, dice textualmente Efesios. Calzado los pies, dice, refiriéndose en la época del primer siglo al calzado del soldado romano, ¿lo recuerda? Porque está utilizando Pablo una figura de la armadura o del uniforme del soldado romano. Así que no es cualquier calzado, es un calzado duro, es un calzado fuerte, es un calzado que le sirve al soldado para caminar por lugares difíciles en la batalla contra el enemigo, así como usted necesita caminar por este desierto que es un mundo difícil, lleno de fieras, lleno de peligros, de enemigos. Usted debe estar calzado con el evangelio, dando testimonio del evangelio en una lucha contra el reino del enemigo, preparado para sufrir si es necesario, pero también dispuesto a marchar como un soldado cristiano. Cada vez que usted anuncia el evangelio, el enemigo es derrotado, su imperio retrocede, se debilita. Cada vez que usted encuentra un alma de los escogidos de Dios antes de la fundación del mundo, usted entonces ve que el reino de Cristo gana terreno, que usted conquista el territorio del enemigo, que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Así se vence al enemigo. Por eso dice, y ellos, verso 11, han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. ¿Sí lo ve ahí clarito en el versículo 11? Yo sé que hay muchos que me están mirando la cara, pero ahí dice en la escritura. Así vencen, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Y así llegamos al tercer pilar de nuestra victoria en Cristo. Hemos visto nuestra victoria en la justificación, la victoria objetiva, si quiere. La victoria en la santificación, la victoria subjetiva. Y por último, nuestra victoria en la batalla. El tercer pilar, nuestro testimonio, como dijimos hace un rato en el punto anterior,
Nuestro testimonio debe ser poderoso, brillar en medio de un mundo asentado en tinieblas y sombra de muerte. Pero Juan nos muestra que la victoria cristiana no se limita a esos dos aspectos que dice ahí. Sino que hay algo más. Se trata de sostener la verdad con la vida misma, aun cuando cueste, aun cuando duela, aun cuando implique renuncia. Por eso Juan añade, versículo 11 otra vez, dice al final, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y luego el 12 de paso, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Meditemos primero en que debemos despreciar nuestra vida. Debemos despreciar nuestra vida. Para ser vencedores, hermanos, debemos despreciar nuestra vida. ¿Y usted cómo anda en eso? Usted dice, no, pastor, aquí ya me rajé porque yo me amo mucho a mí mismo. Yo quiero lo mejor para mí. Yo busco el mejor trabajo, yo busco el mejor reposo, yo busco la mejor comida, yo busco el mejor entretenimiento, yo busco los mejores amigos, yo busco... Pues sí, hermano, tenemos que reconocer que aquí el Señor nos llama a movernos en una dirección de desprecio a nuestra vida. Los creyentes darán la vida antes de renunciar a su fe. El Señor nos ha mentido en su palabra acerca de que seguirle a Él cuesta. Nos ha mentido acerca de que seguirlo a Él es perder la vida para ganarla. No, Él no nos ha mentido sobre eso. La vida cristiana cuesta, es negación, es renuncia, es estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Y usted piensa en los mártires del siglo primero, segundo y tercero, y los de la Edad Media y los que hoy todavía son mártires por la causa de Cristo, que realmente mueren hoy en diferentes lugares del mundo por la fe, por no renunciar a ella. Y usted dirá, pastor, ¿y nosotros qué? No, ¿cómo vamos a cumplir esto? Bueno, fácil. Estamos siempre abocados a morir al mundo por la fidelidad a Cristo. Morir a los privilegios, al reconocimiento, al poder, al entretenimiento, a la familia si es necesario, a todo lo que nos está presionando para transigir con el enemigo, para ceder terreno al enemigo. Hay que morir a todo eso. Y debemos morir y estar dispuestos como vencedores en Cristo. Porque los creyentes no tememos a la muerte. Hemos aceptado el llamado a tomar la cruz cada día, a seguir al Señor. No tenemos los creyentes por qué considerar precioso nada de este mundo temporal.
Nada es precioso, ni nuestros hijos son preciosos. ¿No dice el Señor que es necesario dejar a padre y madre, hijos, si es necesario para seguirlo a Él? De eso se trata. Eso es lo que dice el Señor. Y el creyente no tiene por qué tener como precioso nada de este mundo temporal. Hasta nuestro aliento lo despreciamos porque es mayor ganancia estar ausente de este cuerpo y presente en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En Hebreos 2, 14 y 15 dice que Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte. Eso es a Satanás. ¿Usted le teme a la muerte, hermano? Porque aquí dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El incrédulo, como lo éramos antes, temíamos a la muerte, y no nos digamos mentiras. Quizás usted aquí, que aún no es creyente, teme a la muerte, porque en el fondo de su alma hay un testimonio, y es que tiene que enfrentarse al tribunal de Dios, y sabe que en ese tribunal saldrá culpable. Y por eso, sin Cristo, las personas se aferran a la vida lo más posible. Pero el creyente ya no la sujeta con la misma fuerza que antes, porque sabe que cuando muera irá a la presencia de Dios, irá hasta el cielo. Y en el cielo ya no hay nadie que lo acuse a usted. Por eso ya no tenemos temor a la muerte, porque allá está nuestro fiel abogado intercediendo delante del Padre. Por eso ya no vivo esclavo del temor de la muerte en este mundo. El que tenía el imperio de la muerte fue vencido. Aún incluso muriendo como mártires, somos más que vencedores en Cristo. Porque es mejor morir para estar presente con Cristo, ¿o no? Y si usted no tiene miedo a perder su vida, sus bienes, su reputación, su comodidad, su propio aliento de vida por causa de Cristo, el enemigo no tiene nada con qué presionarlo a usted, no tiene nada con qué sobornarlo a usted para que haga lo que él quiere que haga. ¿Me comunico? El diablo tiene poder para matarnos, pero no tiene poder para destruirnos. Podemos tener pérdidas de unas y de otras, pero nuestra alma no tendrá pérdida ninguna, porque estamos en las manos del Señor Jesucristo y nada nos arrebatará de su mano. Y haciendo el sermón pensaba en Castillo Fuerte, el himno que compuso Martín Lutero, ¿lo recuerda? Y quiero leerle 2 estrofas. Todas aplican, pero le leo la tercera y la cuarta. Aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Nos pueden despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre
ha de existir de Dios el reino eterno. Cada vez que usted cante Castillo Fuerte, acuérdese de Apocalipsis capítulo 12. El diablo ha sido vencido. En Cristo somos más que vencedores. Y no se asuste, somos vencedores, aunque nos enfrentamos a un animal rabioso. Versículo 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El combate es fuerte, la batalla es brutal. Satanás es ahora como una fiera enjaulada, dice el texto. Su gran ira no es señal de autoridad, es más bien de desesperación, le queda poco tiempo, dice el texto. Es un perro rabioso enjaulado, con una correa corta que Dios tiene en su mano. Y nuestra valentía nace de saber que los ataques del enemigo son los estertores de su reino que ha caído y que ya está vencido por completo. Hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Vencedores en la justificación, vencedores en la santificación, vencedores en la batalla. Entonces, hermano, asegúrese de estar en Cristo. Amigo, ¿usted qué espera, querido señor, señora, que hoy nos visita? O usted joven que hace tiempo viene escuchando la palabra de Dios y aún no ha dado un paso de fe y arrepentimiento. ¿No entiende lo grave de su situación? Si usted no está en Cristo, no hay posibilidad de salvación. El único que paga perfectamente por su pecado es Cristo. Es el único pago que el juez del universo acepta para satisfacer su justicia, que es eterna y perfecta. La muerte del Cordero eterno de Dios en la cruz es lo único que puede salvarle. Abrace a Cristo por la fe. No siga en su incredulidad. No siga pensando de que como usted es buena persona, cuando buena persona no hay ni uno solo, dice la Escritura. No, usted sigue siendo un pecador igual que nosotros, pero hay una gran diferencia. Y es que el creyente ha vencido en la justificación que Cristo operó eficazmente mediante su muerte en la cruz. Hemos abrazado por la fe la justicia de Cristo, pero también en la gracia de Dios nos esforzamos. No vivimos perfectamente, amigo, amiga, joven, pero en la gracia de Dios buscamos ser fieles a nuestro Señor y Salvador. Y si caemos, nos levantamos y nos lavamos en la sangre de Cristo y seguimos adelante. Y vamos victoriosos. Y no importa que un día nos alcance la muerte, porque nos va a alcanzar como a todos un día. Estaremos en un ataúd y nos llevarán a un sepulcro. Pero el creyente sabe que aún en Cristo, el que esté muerto vivirá. Y en Él hemos vencido la muerte. Así que asegúrese, amigo, joven,
Usted, querido asistente que no es creyente, hoy el Señor lo trajo aquí a este lugar para escuchar otra vez, para que en el día del juicio usted no tenga excusa si aún no ha dado un paso serio de fe, de arrepentimiento, de obediencia a Cristo. Arrepiéntase y crea. Esto no es un juego, querido amigo. Y usted, mi hermano, no tema el desierto. El desierto no es un lugar de abandono, es un lugar, dice el capítulo 12, donde Dios nos preserva. Y lo veremos en el próximo sermón, Dios mediante. No se deje engañar por el ruido del dragón. Su cadena es corta, su fin es seguro. Predíquese cada día el evangelio a su alma, hermano. Cuando el diablo quiere acusarlo de ser un hipócrita, de ser un cristiano falso, abrace el evangelio nuevamente. Predique a su alma que la sangre del Cordero es eficaz, es suficiente, ha vencido al enemigo y no tenemos quien nos acuse delante del trono del Señor. La victoria en Cristo es real, es verdadera, no es solo un evento futuro, es una realidad presente. El enemigo es un enemigo verdadero pero derrotado, que actúa ferozmente porque sabe que su tiempo es corto. Que el Señor nos dé gracia, hermanos, y nos ayude a sostenernos en estos tres pilares para caminar cada vez mejor como vencedores en medio de este desierto en el que vamos camino a la tierra prometida. Oremos. Padre bueno, queremos darte gracias nuevamente por Jesucristo nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra también es viva y eficaz. Rogamos en esta hora gracia sobre gracia. Volvemos a mirar a Cristo, Padre, y a mirarte a ti, darte a ti la gloria, la honra, por esa salvación gloriosa, preciosa, que has diseñado para tu pueblo. Señor, ayúdanos a andar victoriosos, a vencer el pecado, el enemigo, la carne, a andar en estos pilares que tú nos has dado y que tú te glorifiques grandemente, Señor, te lo rogamos en nuestra vida, en nuestra iglesia. Que seamos una iglesia vencedora. Ayúdanos, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos con acciones de gracias. Amén y amén.